Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Leap Castle es ampliamente considerada como el edificio más embrujado de Irlanda. Situado cerca de las montañas Slieve Bloom, en el condado de Offaly, la fortaleza del siglo XV tiene una reputación de larga data por su actividad de otro mundo, o al menos es lo que se cuenta. El castillo está estratégicamente ubicado en un paso de las montañas Slieve Bloom y fue el regalo de bodas del trono inglés a los Darby. Fue destruido por el fuego durante la Guerra Civil Irlandesa en 1922 y en 1991, cuando lo compraron sus actuales propietarios, era prácticamente una ruina. Los trabajadores de restauración se extendieron por más de 10 años para devolverle un aspecto parecido al original, pero además se enriqueció con el aporte de objetos y recuerdos parecidos para la familia. Por ejemplo, aquí podrás ver un impresionante mascarón de proa proveniente de Bali y muchísimos otros detalles de buen gusto y humor, como pequeñas puertas que se abren misteriosamente y habitaciones típicamente medievales. En Offaly, en el centro oeste de Irlanda, se encuentra el castillo Leap, el que se dice que el que tiene más fantasmas en todo el mundo. De hecho, alberga una historia antigua y turbulenta, y desde su construcción a comienzos del siglo XVI, estuvo bajo el dominio de poderosos clanes, y fue testigo de terribles historias. Además, que seguro que una vasija llena de oro está enterrada en algún lugar dentro del castillo Leap. La ocultó el capitán Darby, quien asesinó a las 2 personas que lo ayudaron a esconderla, y luego enloqueció y no pudo recordar dónde la había dejado. Todavía la están buscando, y si pides un deseo y lanzas una moneda, probablemente esta aparezca. Leap Castle fue una sede del temible clan O'Carroll, y también una historia larga y espeluznante. En 1532, Dane O'Carroll, el príncipe de Ailey, asesinó a su propio hermano mientras éste administraba la misa en la capilla del castillo, que posteriormente se concedería como la Capilla Sangrienta. En otra ocasión se relata cómo la gente del clan rival fue masacrada cuando fueron invitados al castillo, con el contexto de asistir a un banquete con los O'Carrolls, cuando al lado de la capilla hay una mazmorra oculta o mazmorras. Cualquiera lo suficientemente desafortunado como para ser arrojado en la temible mazmorra fue abandonado por los despiadados O'Carroll. En 1922 se sacaron del calabozo varios carros llenos de restos humanos. El castillo pasó a manos de la familia Darby, después de que Jonathan Darby se casara con la princesa O'Carroll en 1659. Apodado el Capitán Salvaje, Jonathan Darby era un personaje tempestuoso que disfrutaba de una reputación de gran alcance por la violencia y el linaje. La tradición cuenta que también había acumulado una cantidad considerable de oro que escondía en las cámaras secretas de Leap. Algún tiempo después, Jonathan Darby fue encarcelado injustamente en la cárcel de Dublín, bajo el cargo de conspirar contra el rey Carlos II. Liberado 4 años después, Darby regresó a Leap. Sin embargo, su encarcelamiento a largo plazo lo había vuelto medio loco y nunca pudo recordar dónde había escondido su tesoro. Se dice que el espíritu del Capitán Salvaje todavía busca su oro perdido, incluso hasta el día de hoy. Merle Darby vivió en Leap Castle a principios del siglo XX. Tenía una fascinación por las artes negras y regularmente incursionaba en el ocultismo.
Un día estaba de pie en la galería del piso superior, con vista hacia el salón principal, cuando de repente sintió algo que le tocaba lentamente el hombro. Dándose la vuelta, fue recibida con una visión horrenda. Un ser verdaderamente espantoso, el espantoso elemental del que describió en un número de 1909 de The Occult Review como del tamaño de una oveja con rostro humano. La horrible entidad estaba acompañada de un olor espantoso, parecido al de un cadáver en descomposición. Los Derby huyeron de Leap Castle en la época de la Guerra de Independencia de Irlanda, y posteriormente gran parte de él cayó en ruinas. Aunque aparentemente estuvo desierto durante muchos años, las personas que pasaban por el castillo a altas horas de la noche con frecuencia informaron haber visto un brillo espeluznante que emanaba de la ventana de la capilla sangrienta. Una de las ventanas más conocidas del libro se conoce simplemente como eso. Se cree que esta manifestación es un elemental, una entidad primitiva no humana en operación de fantasmas de una persona específica. Algunos investigadores creen que el elemental se produjo como resultado de muchos actos malvados cometidos en el castillo a lo largo de los siglos. Muchos fantasmas que se dicen que acechan en Leap Castle han aterrorizado tanto a los residentes como a los visitantes, incluyendo los espíritus trágicos de dos niñas pequeñas, una de las cuales se cree que tuvo una caída fatal desde el almacén del castillo a principios del siglo XVII. También se ha visto una mujer fantasma que se cree que fue institutriz de la niña fantasma. Otras habitaciones sobrenaturales de la fortaleza medieval son un monje fantasma, un misterioso anciano y una mujer, una aterradora dama roja que ha despertado repentinamente a ciertos invitados a altas horas de la noche. Envuelta en rojo, su presencia está aparentemente acompañada de un escalofrío que envuelve el corazón de quien la presencia. Tras los muros medievales del castillo Leap se esconden historias de asesinatos y traiciones. Una de ellas se remonta a 1532, cuando dos hermanos ambiciosos se disputaban la casa solariega familiar. Uno de ellos era cura y el otro le clavó una espada en el corazón mientras oficiaba una misa en la capilla del castillo, que hoy en día se conoce como aún la Capilla Sangrienta. Como les comentaba, en líneas anteriores al final del siglo XIX, Jonathan y Mildred Derby vivían en el castillo. Darby se interesó mucho en la historia del castillo. Le interesaba específicamente la historia sobre fantasmas y maldiciones del castillo. Ella comenzó a estudiar lo oculto e incluso comenzó a realizar rituales mágicos en el castillo de las mazmorras. Se dice que durante sus experimentos ocultos, Mildred Derby despertó accidentalmente un demonio feroz. Una noche, estaba parada en la galería y sintió una mano fría sobre su hombro. Se dio vuelta y vio una terrible criatura detrás de ella. Era una figura pequeña y encorvada, que era mitad humana y mitad animal. Tenía una cara delgada y negra, y en lugar de ojos solo había huecos oscuros. El terrible olor que emanaba de la criatura era similar al olor de un cadáver descompuesto. Después de los experimentos del señor Derby Leap Castle, él estaba ya condenado. Se quemó en circunstancias misteriosas y ha estado abandonada durante más de 70 años. En estos días aún los lugareños de Folly evitan visitar a Leap Castle después de atardecer por temor a enfrentarse al mal que acecha en sus ruinas. Muchos han escuchado gemidos y gritos espeluznantes por la noche y han visto luces en la parte superior del castillo por la noche. La gente vio encenderse las luces en la capilla sangrienta, como si ahí se encendieran miles de velas al mismo tiempo. Los temerarios que se atrevieron a caminar por el castillo de noche se han encontrado aún al fantasma, que aún sigue vestido de rojo. También se ha visto la cara encapuchada fantasmal, y desde la habitación del calabozo aún se escuchan estos terribles gemidos. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno
y en YouTube como fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.